Buenos días con todos. El día de hoy vamos a realizar nuestra clase de CTA. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Pequeños que no se pueden ver a simple vista. Los átomos son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Pero si sigues mirando, podrás verlos y saber qué son. ¿Quién puede identificar algo muy pequeño? Lo más pequeño que se puedan imaginar. ¡Una hormiga! Hoy vamos a hablar de algo mucho más pequeño aún. Algo que ni siquiera se puede ver en el microscopio común. Los átomos. Átomos, toda la materia que nos rodea, viva o no viva, absolutamente todo está compuesto por átomos. ¿Y qué son? Partículas. Se los llamó átomos porque durante mucho tiempo se pensó que eran lo más pequeño que existía y que no se los podía dividir más. Pero en el siglo XX se descubrió que los átomos estaban formados por partículas todavía más pequeñas. ¿Y qué partículas forman un átomo? Los átomos están formados por un núcleo y por unas partículas que todo el tiempo están alrededor de él y que se llaman electrones. Dentro del núcleo, cada átomo tiene un número de otras partículas llamadas protones y neutrones. ¿Y por qué estas partículas se mantienen unidas y no se separan? Porque tienen encerrada mucha energía. ¿Y los átomos son todos iguales? No, hay átomos que tienen más y menos electrones, protones y neutrones. Y cada uno de ellos son muy diferentes entre sí. Para clasificar y estudiar a todos los átomos conocidos, se los agrupó en una tabla que se conoce como la tabla periódica de los elementos. Allí van a encontrar desde átomos muy conocidos como el oxígeno o el hidrógeno, hasta otros con nombres tan raros como praseodimio o wolframio. ¿Y qué significan los números y colores que hay en la tabla? El número es la cantidad de protones que tiene cada átomo en su núcleo y se llama número atómico. Los colores indican que algunos átomos se pueden agrupar por ciertas características y por sus propiedades. Estos grupos tienen nombres diferentes: metales, no metales, metaloides y gases nobles. ¿Qué estás leyendo, mamá? Una nota sobre la construcción de un nuevo submarino nuclear. Es increíble. Dice que puede estar hasta un año debajo del agua sin necesidad de cargar combustible. Es que es un submarino atómico. Entonces el combustible no es a base de petróleo, sino que usa materiales especiales como el uranio. La energía atómica permite extraer muchísima energía. Por eso es que el submarino puede navegar mucho tiempo sin necesidad de cargar más combustible. Me pregunto, ¿qué hará la gente dentro del submarino tanto tiempo? Suscríbete haciendo clic aquí o en el botón rojo de abajo. Muy bien. Hemos visto el video que nos habla del átomo. El átomo es la parte más pequeña en la que puedes dividir un elemento. Suponiendo que pudieras cortar y cortar, por ejemplo, un trozo de aluminio, llegaría un momento en que llegarías al elemento más pequeño del aluminio y que puedes tener, y ese es un átomo. En este caso se llegará a cortar el átomo y ya no se tendrá el aluminio. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia, que tiene las propiedades de un elemento químico. Cada sólido, cada líquido, cada plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Los átomos son microscópicos. Los tamaños típicos son alrededor de 100 mil millonésimas parte del metro.
No obstante, los átomos tienen límites bien definidos y hay diferentes formas de definir su tamaño que dan valores diferentes pero cercanos. Los átomos son lo suficiente pequeños para que la física clásica dé resultados notablemente incorrectos. A través del desarrollo de la física, los modelos atómicos han incorporado principios cuánticos para explicar y predecir mejor su comportamiento. El término latín atomus calcó del griego atom, que es la unión del infinito, que significa sin, y tomos, que significa sección. Literalmente significa que no se puede cortar, indivisible, que no se puede dividir. Y fue el nombre que se le dio Demócrito de Agdera, discípulo de Leucipo de Mileto, a las partículas que concebía con el menor tamaño posible. Cada átomo se compone de un núcleo, uno o más electrones unidos al núcleo. El núcleo está compuesto de uno o más protones, típicamente un número similar de neutrones. Los protones y los electrones son llamados nucleoles. Más del 99,94% de la masa del átomo está en el núcleo. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Los neutrones tienen ambas cargas, porque son neutros. Si el número de protones y electrones son iguales, este átomo es eléctricamente neutro. Si un átomo tiene más o menos electrones que protones, tiene una carga global negativa o positiva, respectivamente, y se le denomina ión. Anión si es negativa, catión si es positiva. Los electrones de un átomo son atraídos por los protones de un núcleo atómico por la fuerza electromagnética. Los protones en el núcleo son atraídos el uno al otro por una fuerza diferente a la fuerza nuclear, que es generalmente más fuerte que la fuerza electromagnética, que repela los protones cargados positivamente entre sí bajo ciertas circunstancias. Más acentuado cuanto mayor número de protones tenga el átomo, la fuerza electromagnética repelente se vuelve más fuerza que la fuerza nuclear, y los nucleones pueden ser expulsados o desechados por el núcleo, dejando tras sí un elemento diferente de desintegración nuclear que resulta una transmutación nuclear. El primero de los protones en el núcleo define a qué elemento químico pertenece el átomo. Por ejemplo, los átomos de cobre contienen 29 protones. El número de neutros se define según el isótopo del elemento. El número de electrones influye en las propiedades magnéticas de un átomo. Los átomos pueden unirse a otro u otros átomos por enlaces químicos en los cuales comparten los electrones de dichos átomos para formar compuestos químicos tales como las moléculas y redes cristalinas. La capacidad de los átomos de asociarse y disociarse es responsable de la mayor parte de cambios físicos observados en la naturaleza y en el tema de la disciplina de la química. También existe la antimateria, la cual está compuesta también por átomos, pero con las cargas invertidas. Los protones tienen carga negativa y los denominan antiprotones, y los electrones que tienen carga positiva se les denomina positrones. Es muchísimo menos frecuente, aunque es menos frecuente en la naturaleza. Al entrar en contacto con la respectiva partícula, como los protones con los antiprotones y los electrones con los positrones, ambas se aniquilan generando un estallido de energía de rayos gamma y otras partículas. No toda la materia del universo está compuesto por átomos. De hecho, el 5% menos del universo está compuesto por estos. La materia oscura, que constituye, según las estimaciones, más del 20% del universo, no se compone de átomos, sino de partículas de un tipo actualmente desconocido. También la energía oscura, la cual es un componente que está distribuido por todo el universo, ocupa aproximadamente el 70%.
vamos a ver la historia del átomo. Vamos a ver un video acerca de la historia del átomo. Muy buen día. Hoy te voy a contar acerca de los átomos. Todo lo que nos rodea está formado por ellos. ¿Pero qué son? ¿En verdad existen? ¿Quién los descubrió? Pues escucha cómo surgió este término. Pon mucha atención. Te dejo en manos del protagonista de esta historia, que es el átomo. Hola, yo soy quien constituye la materia. Tal vez has escuchado de mí, pero te aseguro que no me conoces bien. Bueno, no te culpo, porque muchos han luchado por miles de años para saber quién soy. Te voy a contar cómo he pasado por muchas mentes, donde me han dado diferentes nombres y apariencias, pero aún no saben en verdad cómo soy, porque nunca me han visto. Desde hace muchos años atrás, y mira que no estoy exagerando. Te hablo de 582 años antes de Cristo. Vivía una persona llamada Tales de Mileto, el primero que creyó en mí, pero consideraba que era agua, es decir, Todas las cosas están formadas por agua, que es un elemento vital y de mayor abundancia del planeta. bueno, adelantando un poco más, en el año 600 a.C., Epicuro de Samos y Lucrecio Caro tomaron la idea de Tales de Mileto y... No. No todas las cosas están constituidas de agua, sino también de tierra, aire y fuego. Exacto, ahí fue donde se inventaron los 4 elementos de la naturaleza. Pero no era yo. A pesar de esto, se pensó durante 2000 años que yo era agua, y todos lo aceptaron como verdad absoluta. Pero al fin me dieron un nombre propio, átomo. No es por nada, pero qué bonito nombre. Y fue gracias a Leucipo y Demócrito en el año 400 a.C. Aquí es donde comienza a existir por primera vez. La materia se puede dividir infinitamente hasta llegar a una parte más pequeña llamada átomo, que en idioma griego significa indivisible. Es decir, el átomo es lo que forma la materia y nadie lo forma a él. Es como la partícula de Dios. Bueno, ya es un avance, porque a partir de él, muchos científicos han hecho diferentes modelos para tratar de explicar cómo soy yo. Por ejemplo, Ya me toca. Bueno, yo, en 1803, lo único que hice fue completar la idea que Demócrito planteó. Dijo que los átomos de un elemento son totalmente diferentes a los de otro elemento, pero no sé cómo es un átomo. Lo que también sé es que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Además, a partir de mi idea, comenzó la clasificación de los átomos o elementos, lo que posteriormente sería la tabla periódica. pues sí, aportó muchas ideas, pero los que hicieron el trabajo pesado fueron los que vienen después de él. A mí no me invitaron, pero antes de que se den cuenta, quiero decir, en el año 1869, yo hice una clasificación de la tabla periódica. Bueno, eso era todo. Me voy. Bye. Hablando ya del siglo XX, los científicos ya hacían experimentos muy avanzados, donde radiaban moléculas de materia. Determinaron que yo ya no era partícula indivisible, sino que había subpartículas que me formaban. Me bajaron del pedestal en que me había subido de nuevo. Aunque Stone propuso que existían los electrones, fue en 1897, gracias a mi experimento de rayos catódicos, que determiné su nombre y que en verdad existía. Aunque después Millikan determinó su masa, agregué que los electrones estaban dentro de una carga positiva. Les voy a mostrar mi modelo, que fue el primero que se creó. ¡Qué presumido! Parece pasas en un pastel. Pero eso no es nada en comparación con lo que hicieron los siguientes científicos. Modifiqué un poco la idea de Thomson.
decidí en 1910 que la carga positiva, a la que llamé protones, estaba concentrada en un lugar denominado núcleo. Bueno, como verán, no me costó mucho trabajo darles sus nombres. Así que los electrones se encontraban girando alrededor del núcleo, y había espacio entre ellos. Ah, se me olvidaba, la masa del protón fue una aportación mía, entre otras más. Este modelo es muy bonito. Se parece al sistema solar. Pero continuemos escuchando las aportaciones de los demás científicos, que ya quiero que me descubran tal como soy. Yo confirmé en 1935 que existían partículas en el núcleo, pero sin carga, a las que llamé neutrones. Además, tienen masa exactamente igual a los protones. Con esta información se confirmaba lo que decía mi amigo Dalton, que todos los elementos somos diferentes, dependiendo del número de electrones. Pero continúa escuchando a los grandes científicos, que cada vez se ponen mejor. Mi idea, que en 1915 propuse, fue que en el modelo de Rutherford hay algunas restricciones, porque los electrones no giran alrededor del núcleo en cualquier sitio como se les antoje. Te voy a explicar cómo funciona su movimiento. Bueno, los electrones solo pueden moverse en una órbita y con una energía específica. Pueden pasar a otra órbita, pero deben absorber o emitir energía para estar en ella. No es tan fácil como parece, porque yo estoy hablando de aspectos cuánticos, como habló Albert Einstein. En pocas palabras, aporté algo más que la masa y la carga. Hablé de su energía cuántica. Me hacen muchísimas variaciones, que si tengo el mismo número de electrones pero diferente masa, ya soy un isótopo. Si no, soy un isótono, un isóbaro o un ion. Bueno, esa es otra historia. Pero lo que sí te puedo decir es que han descubierto muchas más subpartículas dentro de mí, como los neutrinos, muones, bariones, mesones, hadrones. ¡Ay! Y aún siguen descubriendo más. ¿Ya se han dado cuenta cómo me han ido cambiando? Pero actualmente han dejado el modelo del sistema solar para tomar el de la nube de cargas, donde mis electrones están deslocalizados. Es decir, por donde quieran. Pueden aparecer o desaparecer en cualquier lugar de la nube. Y es muy difícil saber dónde se encontrará un electrón. Esto es la mecánica cuántica, donde ahora sí se crean y destruyen al mismo tiempo las partículas. ¡Wow! Esto me encanta porque cada vez se acercan más a mi apariencia. Pero te aseguro algo, nunca jamás me verán. Espero te haya gustado la historia de mi vida, que aún no termina ni terminará, porque soy eterno. Tal vez se termine este mundo, pero yo me volveré a construir en otro lado. No me despido. ¿Y sabes por qué? Porque formo parte de ti. Y sin mí no puedes vivir. Besos. ¿Qué es un átomo y cómo lo sabemos? Los átomos son los componentes fundamentales de la química. Al igual que los productos horneados están hechos de una colección de diferentes tipos de ingredientes, la materia misma está hecha de una colección de diferentes tipos de átomos. Científicos han descubierto 118 diferentes tipos de átomos, los cuales se conocen como elementos. Los elementos están organizados en una tabla que se conoce como tabla periódica. Todas las cosas, desde la pantalla del monitor en la que se muestra este video hasta los ojos con los que lo estás viendo, están formadas por átomos. Pero un solo átomo es tan pequeño que es imposible verlo a simple vista. Así que ahí lo tienen. Una voz que encontraron en un video en internet afirma que todo está hecho de átomos invisiblemente pequeños. Podrían aceptar ciegamente esto como un hecho y continuar felizmente con su día, ¿verdad? ¿No? ¿Ahora tienen curiosidad? ¿Quieren saber por sí mismos exactamente por qué los científicos creen que saben que los átomos realmente existen? Bueno, para responder estas preguntas debemos viajar en el tiempo hacia la antigua Grecia. He aquí Demócrito.
el hombre a quien historiadores identifican como el primero en proponer de manera clara la idea del átomo. En su época, se pensaba que si se cortaba algún pedazo de materia, como por ejemplo una manzana, sería posible seguir cortándola infinitamente, que no existía un límite para cuán pequeño llegaría a ser el producto. Por razones que no son completamente acordadas por historiadores, este concepto no sentó bien con Demócrito. Por el contrario, él insistía que en algún punto se encontrarían unas partículas tan pequeñas y tan indestructibles que no se podrían dividir más. A estas partículas las llamó átomos, que significa incortable o indivisible. Demócrito en realidad no tenía ninguna evidencia para apoyar su postura, y por esto muchos la rechazaron. Después de todo, lo que puede ser aceptado sin evidencia. Avancemos varios cientos de años y echemos un vistazo a las escrituras árabes. Probablemente sabías que la sal puede ser extraída del agua de mar simplemente dejando que ésta se evapore o hirviéndola hasta que quede seca. Las personas siempre han hecho esto, pero fue el alquimista Jabir ibn Hayyan y quienes seguían su trabajo que llevaron la ciencia de extracción a otro nivel. A través de experimentaciones metódicas, desarrollaron procesos complejos de filtración, ebullición, recolección de vapores y enfriamiento. Encontraron que materiales crudos podrían ser divididos en múltiples sustancias increíblemente puras, y por puras queremos decir que parecen ser consistentes en toda su composición, no como las mezclas complejas de materia que encontramos frecuentemente en la naturaleza. En los años 1700, un matrimonio de franceses, Marie-Anne Pauls y Antoine Lavoisier, estudiaron y siguieron el trabajo de sus predecesores árabes. Ellos encontraron que ciertas sustancias puras pueden ser separadas aún más a través de reacciones químicas. El agua, por ejemplo, puede ser hervida hasta convertirse en vapor, que sigue siendo agua, pero también puede ser separada en dos gases puros, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, por más que el matrimonio intentara, no lograba reducir el oxígeno o el hidrógeno a gases más simples. Concluyeron que los gases deben ser elementos, sustancias fundamentales que no pueden ser creadas al juntar otros químicos y no pueden ser separadas más allá. Con este concepto en mente, científicos a través del mundo comenzaron a buscar y anotar tantos elementos como pudiesen, eventualmente encontrando los 118 nombrados en la tabla periódica moderna. Algunos, como el hidrógeno y oxígeno, son gases a temperatura ambiente. Otros son sólidos, como el carbono y el oro, y otros son líquidos a temperatura ambiente, mercurio y bromo. También se descubrió que bajo las condiciones adecuadas, presión y temperatura, ciertos elementos reaccionarían con otros al ser mezclados, formando así nuevas sustancias con nuevas propiedades. Estos se conocen como compuestos. Los elementos hierro y oxígeno pueden reaccionar para formar un sólido marrón que conocemos como óxido. Oxígeno y mercurio reaccionan para formar un polvo tóxico naranja. Oxígeno e hidrógeno reaccionan para formar un líquido transparente y refrescante, el cual probablemente conoces como agua. Aunque los pasos puedan ser complicados, todas estas reacciones se pueden revertir. Los elementos se pueden volver a separar. La cantidad que obtendríamos de cada elemento después de dicha separación siempre sería exactamente igual a la cantidad de elementos que reaccionó desde el principio para formar el compuesto. ¡Maravilloso! Los elementos son reales y parecen ser esencialmente indestructibles. Pero, ¿de qué están hechos? Si tuvieras que acercarte a un átomo, por ejemplo, a uno de un fragmento de oro puro, ¿podrías seguir acercándote más y más sin ver nada más que oro puro hasta el infinito? A principios de 1800, un maestro de escuela de Inglaterra, llamado John Dalton, quedó fascinado con la química. Junto con la realización de varios de sus propios experimentos, leyó sobre cada experimento que pudo, prestando especial atención a las cantidades de cada elemento utilizadas en cada reacción química. En estos números, se sorprendió al encontrar un patrón emergente. Cuando dos elementos pueden reaccionar para formar múltiples tipos de compuestos, siempre lo hacen en pequeñas proporciones de números enteros. En este ejemplo, vemos que para transformar un gramo de carbono en monóxido de carbono puro, necesitamos agregar 1.33 gramos de oxígeno. Para convertir un gramo de carbono en dióxido de carbono puro, necesitamos agregar exactamente el doble de oxígeno. Esta y muchas otras observaciones similares sugieren fuertemente que el oxígeno y otros elementos están formados por pequeñas unidades indivisibles, átomos. No sabía exactamente qué tan pequeño era un átomo,
pero los números sugerían que los átomos de un mismo elemento tenían un tamaño casi idéntico entre sí, pero diferentes en tamaño a los átomos que se encuentran en otros elementos. En 1808 escribió un libro de 560 páginas que menciona brevemente su descubrimiento. Su libro tenía incluso algunos dibujos bastante bellos. Si bien los científicos no estaban completamente convencidos de que los átomos fueran reales, sí encontraron el concepto de átomos extremadamente útil. Les ayudó a hacer predicciones precisas y a realizar reacciones químicas más limpias. En 1905, en 1905 él era un poco más joven que eso. En 1905, Albert Einstein propuso un experimento y produjo una ecuación que podría usarse no solo para confirmar la existencia de átomos, sino para determinar exactamente qué tan grandes son. Unos años más tarde, el físico francés Jean Perrin usó el concepto de Einstein para hacer experimentos, confirmando más allá de toda duda razonable, al menos para otros físicos y matemáticos, que los átomos realmente existen. Ahora, si te encantan las matemáticas y posees una comprensión profunda de la física, genial, puedes apagar este video ahora mismo e ir a leer su libro. Pero para el resto de nosotros, una pequeña confirmación visual de que los átomos realmente existen sería buena, ¿verdad? Desafortunadamente, los átomos individuales son demasiado pequeños para ser vistos con luz normal. La longitud de onda de la luz es demasiado grande. Esto significa que los microscopios normales no pueden ver átomos. En los años 70, un grupo de ingenieros dirigido por Gerd Penning y Heinrich Rohrer comenzó a trabajar en lo que llamaron el microscopio de efecto túnel, un microscopio que esperaban nos permitiría tomar imágenes de muchos tipos diferentes de átomos sin distorsiones. Utiliza un proceso llamado efecto túnel para escanear electrones y esencialmente sentir la superficie de la muestra, de forma muy parecida a cómo puedes sentir tu alrededor en la oscuridad para obtener una imagen de tu entorno. Este es un escáner real de átomos de silicio que forman la superficie de un cristal. Los colores aquí son artificiales, pero estos son datos reales que muestran el patrón real del arreglo de átomos de silicio en la muestra. El trabajo posterior del Dr. Wilson Ho mejoró la técnica y limpió la presentación de datos. Mientras que sentir los átomos nos da buena información, los investigadores aún querían más. Un grupo dirigido por el Dr. Ara Apkarian del Centro de Investigación CASU de la Fundación Nacional de Ciencias descubrió una forma de utilizar la luz real para ver los átomos. En el pasado se pensaba que esto era imposible porque la longitud de onda de la luz es mucho más grande que un átomo, pero al disparar la luz en el extremo de una punta de un microscopio de efecto túnel modificado, pudieron reducir esencialmente la longitud de onda de la luz y hacer que se disperse de la muestra en una pantalla de detección. Al mover la muestra poco a poco, golpeándola con luz nuevamente cada vez, pudieron reconstruir esta imagen de un solo átomo de nitrógeno. Cada píxel representa un punto de datos individual de escaneo. Si suavizamos la imagen, afilamos los bordes y cambiamos el esquema del color elegido, es sorprendente descubrir cuán cercanos estaban los dibujos antiguos de John Dalton a la realidad. Nuestra especie finalmente lo ha logrado. Más de 2000 años después de que Demócrito propuso por primera vez la idea de un átomo, ahora hemos recibido confirmación visual directa. Los átomos existen. Entonces, en resumen, ¿qué es un átomo? Los átomos son los bloques de construcción fundamentales de la química. ¿Cómo sabemos que existen? A través de reacciones químicas podemos presenciar sus efectos. A través de ecuaciones matemáticas, combinadas con observaciones indirectas, podemos calcular sus diversos tamaños. Y finalmente, con la ayuda de nuevas tecnologías como el microscopio de efecto túnel, ahora se pueden ver los átomos. Si bien la palabra átomo técnicamente significa que no se puede cortar, veremos en la próxima animación que los átomos en realidad se pueden dividir. Los átomos mismos están hechos de unidades más pequeñas. Así es como sabemos que existen los átomos, claramente explicado.
Muy bien. Hemos visto un video sobre la historia del átomo y también hemos visto un video sobre el concepto. Muy bien. El átomo, dentro del átomo tenemos sus partes, que son las partículas subatómicas, el núcleo atómico, la nube de electrones. El átomo, como ya sabemos, es la unidad básica de la materia y posee una estructura interna formada por el núcleo atómico y la nube electrónica. ¿Cuáles son las partes del átomo? La nube electrónica y el núcleo atómico. ¿Qué es? Y dentro de las partículas subatómicas que encontramos al protón, neutrón y electrón. Las partículas subatómicas. A pesar de que el átomo es indivisible, que no se puede dividir, en realidad está formado por varias partículas subatómicas. El átomo contiene protones, neutrones y electrones, con la excepción del átomo que contiene de hidrógeno, solamente no contiene neutrones la partícula de hidrógeno, y del catión hidrógeno o hidrógeno, que no contiene electrones. Los protones y neutrones del átomo se denominan nucleoles por formar parte del núcleo atómico. El electrón es la partícula más ligera de las que se componen el átomo con una masa y que tiene una masa. Tiene una carga negativa cuya magnitud define como la carga eléctrica elemental, por lo que se considera una partícula elemental. Los protones tienen una masa de 1,67 1833 veces la del electrón y una carga positiva opuesta a la este. Los neutrones tienen masa de 1,69 1869 veces la del electrón y no posee carga eléctrica. Las masas de ambos nucleoles son ligeramente inferiores dentro del núcleo, debido a la energía potencial del mismo y sus tamaños similares. El protón y el neutrón son partículas elementales. No son partículas elementales, sino que constituyen un estado ligado a los quarks y partículas fundamentalmente recogidas del modelo de estándar de la física de partículas, con cargas eléctricas y negativas respectivamente. Un protón, por ejemplo, tiene 2 quarks y un quark, mientras que el neutrón contiene 2 y 1. Una constancia con la carga de ambos. Los quarks, ¿qué son los quarks? Son por los cuales se mantienen unidos mediante la fuerza nuclear fuerte, medida por los gluones. Del mismo modo que la fuerza electromagnética está medida por los fotones. Además existen partículas subatómicas en el modelo estándar, más tipos de quark, etc. El núcleo atómico. El núcleo atómico, los protones y los neutrones de un átomo se encuentran ligados al núcleo atómico en la parte central del mismo. El volumen del núcleo es aproximadamente un proporcional al número total de nucleoles, que el número másico, que es 12, lo cual es mucho menor que el tamaño del átomo. Los nucleones se mantienen unidos mediante la fuerza nuclear, que es mucho más intensa que la fuerza electromagnética a distancias cortas, la cual permite una repulsión eléctrica entre los protones. El átomo está constituido por un núcleo central muy denso que contiene protones, neutrones y electrones que se mueven alrededor del núcleo a una distancia relativamente grande. Los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones. Se denomina número atómico y se representa por la letra Z. Los átomos de un elemento dado pueden tener distintos números de neutrones y se dicen que son isótopos. Ambos números conjuntamente determinan el núcleo. El núcleo atómico puede verse alterado por procesos energéticos en comparación a las reacciones químicas.
Los núcleos inestables sufren desintegraciones que pueden cambiar su número de protones y neutrones emitiendo radiación. Un núcleo pesado puede fisionarse con otros más ligeros en una reacción nuclear o espontáneamente. Mediante una cantidad suficiente de energía, dos o más núcleos pueden fusionarse en otro más pesado. Los átomos con número atómico bajo, los núcleos con la cantidad distinta de protones y neutrones tienden a desintegrarse en núcleos con proporcionales más estables. Sin embargo, los valores del número atómico requieren una mayor proporción de neutrones para estabilizar el núcleo. Nube de electrones. Los electrones en el átomo son atraídos por los protones. ¿A través de qué? A través de la fuerza electromagnética. Los atrapa en un pozo potencial de electrostático alrededor del núcleo, lo que hace necesaria una fuente de energía extrema para liberar. Cuanto más cerca está un electrón del núcleo, mayor es la fuerza atractiva y mayor también es la energía necesaria para que escape. Los electrones son partículas que se presentan simultáneamente de las propiedades de partícula puntual y de onda, y tienden a formarse cierto tipo de onda estacionaria alrededor del núcleo en reposo. Cada una de estas ondas está caracterizada por un orbital atómica, una función matemática que describe la probabilidad de encontrar un electrón a cada punto de espacio. El conjunto de estos orbitales es discreto, es decir, puede numerarse, como es propio del sistema cuántico. La nube de electrones es la región ocupada por las ondas visualizadas con una densidad de carga negativa alrededor del núcleo. Cada orbital corresponde a un posible valor de energía para los electrones, que se reparten entre ellos. El principio de exclusión de Pauli prohíbe que dos o más electrones se encuentren en el mismo orbital. Puede ocurrir transiciones entre los diferentes niveles de energía. Si un electrón absorbe un fotón de energía suficiente, puede saltar a un nivel superior. También desde un nivel alto también puede bajar al nivel inferior, radiando esta de la energía de un fotón. Las energías dadas por la diferencia entre los valores, estos niveles son las que se observan en las líneas espectrales del átomo. Las propiedades del átomo tenemos que son masa, tamaño, los niveles de energía también tienen. Muy bien. Vamos a repasar lo que hemos estudiado. En conclusión, el átomo es la unidad básica de la materia y posee una estructura interna formada por el núcleo atómico y la nube electrónica. ¿Qué era el núcleo atómico? Es la zona central del átomo, donde se encuentra la mayor cantidad de carga positiva. Está formado por neutrones y protones. También encontramos a la nube electrónica, que es la zona externa del núcleo, donde se encuentran los electrones, que están en movimiento y poseen carga negativa. También encontramos a las partículas subatómicas. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? Los neutrones, los protones y el electrón. Las partículas subatómicas. Los átomos se diferencian por el número de protones, neutrones y electrones que poseen. Actualmente existen más de 200 partículas subatómicas y las más conocidas son las siguientes: electrón, protón y neutrón. Electrón, su símbolo es una E con una rayita de menos. ¿Dónde se ubica el electrón? En la nube electrónica. ¿Cuál es su carga? -1. Su descubridor fue Thomson en el año 1897. Protón, su símbolo es P con el más arriba. ¿Dónde se ubica? En el núcleo. ¿Cuál es su carga? +1. ¿Cuál fue su descubridor? Rutherford en 1919. Y neutrón, su símbolo es N con un 0 arriba.
¿Dónde se ubica? En el núcleo. ¿Cuál es la carga? Neutro. ¿Quién la descubrió? Chak. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, de litio. ¿Cuántos electrones tiene el litio según el dibujito? 3. ¿Cuántos protones? 3. ¿Cuántos neutrones? 4. Flúor tiene 9 protones, no tiene electrones y tiene 10 neutrones. El oxígeno tiene 8 protones, 8 neutrones y 0 electrones. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan un lindo día.